Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Pili. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Con ganas de nuestro nuevo programa. Este es nuestro programa número 14. Para hoy, el miércoles 24 de marzo, el último programa de marzo. Y esta semana hemos disfrutado de algún evento muy agradable. En primer lugar, ha venido el Día de la Narración Oral, el Día Internacional de la Narración Oral, que ha sido muy bonito. Ha sido este pasado sábado, el día 20. Y el domingo, a continuación, tuvimos el Día de la Poesía. En el programa de hoy, Ana nos hablará de la memoria y a continuación viene a visitarnos de nuevo Rosa Cañadell, que nos habla de la situación actual del sistema educativo. Por último, para despedirnos, podrán ver ustedes en la pantalla un relato corto del hondureño Augusto Monterroso. Ana, adelante, la memoria. Ya está. Sí. Vale, ahora, ¿comenzamos? Cuando quieras. Bueno, yo voy a hablar ahora de la memoria del aprendizaje y voy a comenzar por las ideas previas que se tiene sobre la memoria, luego sobre qué es la memoria, los tipos de memoria, las actividades que hay, digamos, en relación con la memoria, la recuperación, más tipos de memoria y después la cuestión de cómo, podemos hacer la codificación o categorización de información en la memoria y las ayudas que podemos usar desde el punto de vista educativo. Comenzamos entonces con la primera de las diapositivas. La memoria tiene mala prensa, en el ámbito educativo tiene muy mala prensa. Todos tenemos ideas sobre lo que es la memoria, sabemos qué pasa cuando nos falla. Por ejemplo, en el ámbito pedagógico se suele relacionar con el aprendizaje memorístico, por eso tiene mala prensa. Entonces se dice cosas como no se debería aprender de memoria, lo que importa es la comprensión, la memoria no tiene una función en la comprensión, etc. Todas son ideas intuitivas más que información científica, o sea, que no es digamos, una información científica. Pasamos a la otra diapositiva. Por ejemplo, no aprender de memoria. José Antonio Marina, que es un filósofo español, sostiene que decir no hay que aprender cosas de memoria es tan disparatado como decir no hay que jugar al tenis con el sistema muscular. Se pone como ejemplo la inutilidad de la memoria en aprender las listas de los reyes godos, pero por ejemplo no se usa como ejemplo el aprender un idioma o el aprender ecuaciones diferenciales o el aprender de la estructura y el funcionamiento del cerebro. Lo que distingue un novicio de un experto es tener una memoria estructurada, sostiene Marina. O sea, hay muchas maneras de aprender y la memoria interviene en todas. A veces tenemos la idea de que la memoria es una caja de almacenar. La información exterior está ya separada de la mente y se puede guardar en la memoria. En relación a ello, en la educación hay la idea de que se ha de cuidar cómo se presenta la información para que los alumnos la asimilen, es decir, la codifiquen. Esta preocupación describe la información como externa, como algo que debe penetrar en el interior. Otra idea consiste en pensar que la memoria es solo una sola, aunque los alumnos pueden tener muchos conocimientos previos con los que enlazar los nuevos conocimientos. En este proceso de repetición y la práctica ayuda a fijar los conocimientos en la memoria. Esta es la idea que se tiene. También es popular la idea de que hay personas con buena memoria, memoria de elefante se dice, y otras personas con mala memoria, memoria de pez, también se dice. La buena memoria sería casi instantánea, se habla de memoria fotográfica, y dicen que no requiere mucho esfuerzo ni mucha repetición, y se relaciona con la idea de que la memoria es fiel y el resto no está en relación con la memoria. Todas estas ideas han dado lugar a la mala reputación de la memoria. Esto ha contribuido a pensar que en el proceso educativo los profesores deben evitar los aprendizajes de memoria. En resumen, las ideas frecuentes son, no se
que no se puede aprender sin contar con la memoria, que la información externa entra en la memoria, que la memoria es única y unitaria, que es un proceso simple, que hay personas con buena memoria, que es un producto acabado, estático más que dinámico, que es un concepto limitado al pasado que no interviene ni en el presente ni en el futuro, que está relacionada con la capacidad de recordar y que hay archivos para guardar la información. Estas son las ideas. Vamos a ver ahora, Perdón, sí. según los estudios de la psicología, yo no voy a hablar de neurociencia, sino más bien desde el punto de vista de la psicología. En la frase, por ejemplo, recuerdo que ayer vi caer un objeto de la mesa, o bien recuerdo que ese objeto y otros semejantes se llamaban taza, se puede reemplazar la palabra recuerdo por sé. Y en los ejemplos 1 y 2 se trata de retención y recuperación de conocimientos adquiridos. A eso es lo que denominamos memoria. Memoria es relación a algo conocido, es un proceso que va desde la habituación, estamos habituados a algo, hasta el reconocimiento, la recuperación y la reconstrucción activa. Hay tipos de memoria. En los ejemplos anteriores se presentan dos tipos de memoria desde los estudios de Piaget, y antes también se diferenciaba entre lo que es la memoria en sentido estricto, recuerdos específicos del pasado, que están localizados en el espacio y en el tiempo, y la memoria en sentido amplio, o retención de hechos, procesos, datos, habilidades alcanzadas por el propio desarrollo cognitivo que se conservan en la memoria. Hay varios estudiosos que han diferenciado entre otros tipos de memoria. Por ejemplo, la memoria episódica de hechos específicos es autobiográfica, se desarrolla en el espacio y en el tiempo. Y la memoria semántica, que es de datos, de conocimientos, de conceptos, de habilidades, de conocimientos generales, de hechos, etc. Ambas son accesibles de manera consciente y se pueden comunicar de forma flexible, por oral, por escrito, con dibujos. Se pueden declarar, de ahí que se llaman memoria explícita o memoria declarativa. Hay otros autores que también sostienen que hay que diferenciar entre la memoria a corto plazo, que mantiene la información en un tiempo muy limitado, segundos solamente, y la memoria de trabajo también a corto plazo, pero que es una memoria que nos permite manipular y mantener activamente la información, y tener un control y supervisión online sobre esta información. Y luego está la memoria a largo plazo, que es una memoria declarativa y de procedimientos y habilidades, o sea, mucho más, con más tiempo de retención, digamos. Las actividades para desarrollar estos tipos de memoria son tres. La codificación, que es el registro de la información con estrategias de análisis, categorización, relación con conocimientos previos, que influyen sobre la retención de la memoria. El almacenamiento, que implica atender, memorizar, estudiar la información, y donde intervienen la memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, y luego la recuperación o evocación, que implica reconocer, recordar y reconstruir. Estoy haciendo un poco de presentación de la psicología de la memoria, digamos. Estas actividades de memorizar son internas, mentales, pero se ayudan con actividades externas, como tomar notas, apuntar, usar el espacio colocando un papel, un post-it, para pedir a otras personas que nos ayuden a recordar, que son actividades externas. Las dos son memorias, porque hay que tener una interacción entre ambas. Si yo pongo papeles, pero luego no me recuerdo que he puesto papeles para recordar algo, no me sirve de nada. Si apunto y no miro qué es lo que he apuntado, tampoco. O sea que son claves para la recuperación, digamos. La recuperación, hay tres tipos. Está el reconocimiento, algo como déjà vu, la identificación, que es la manera en que nosotros sabemos que eso lo hemos visto antes, el recuerdo o evocación, que es un proceso de recuperación donde el sujeto puede ayudarse de esas claves externas, y luego un tercer tipo, que es la reconstrucción, que está entre el reconocimiento y el recuerdo, donde intervienen procesos de interpretación, de inferencia, de generalización, o sea, que tenemos un trabajo bastante importante en la memoria, no es una cosa que se pueda despreciar como tanta gente la desprecia. Seguimos.
Hay más tipos de memoria, por ejemplo, el NDVD analiza la memoria semántica, por ejemplo, en el caso de la lectura. Se piensa que cuando leemos vemos palabras, pero en realidad lo que vemos son manchas negras sobre el papel o sobre la pantalla. Solo son palabras cuando el lector las reconoce y las interpreta, si no son, si es en otra lengua o en otro sistema de escritura, solo vemos esos signos sobre negro sobre blanco. Seguimos. Esa es la memoria léxica, el lector reconoce las palabras porque están en su memoria. Una palabra desconocida es una palabra que no existe en el léxico mental. ¿Cuántas palabras tenemos? Ahora hay una reciente investigación, un estudio reciente que sostiene que el hablante de español, del castellano en este caso, reconoce 30.000 palabras de media. Los factores que influyen en esta memoria de 30.000 palabras son la edad, aumenta con la edad la memoria, el nivel educativo y el conocimiento de otras lenguas que influyen en las relaciones entre palabras. ¿De acuerdo? Hay otro factor que también influye, que es lo que se llama la doble codificación. Específicamente se memorizan las imágenes cuando están acompañadas de memoria léxica. Por ejemplo, vemos un dibujo y nos preguntan, ¿es un pez o es un pájaro? Nosotros consultamos nuestra memoria de imágenes, o sea, la memoria icónica, y sabemos que tiene alas, plumas, pico, que vuela, etc. Y además sabemos que varios nombres, canario, pájaro, animal. Todo ello hace falta a la memoria semántica porque las imágenes no son suficientes. Con este ejemplo vemos que hay una doble codificación, se llama una categorización por imágenes por un lado y verbal por el otro. No hay una memoria fotográfica, las fotos, los dibujos se memorizan junto con las palabras que los designan, si no es muy difícil el reconocimiento y la memorización, evidentemente. Seguimos. Vamos a enumerar 7 ayudas que se pueden usar conscientes para la recuperación, como son la práctica por un lado, el repasar, el apuntar. En segundo lugar, la organización y la categorización de los datos de la información. En tercer lugar, la disposición en el espacio de los objetos son estímulos para la reminiscencia. Muchas veces recorremos el espacio para poder recordar qué es lo que estamos buscando o lo que queremos buscar. Sirven para recordar la experiencia, los hechos, los datos. Relacionado con lo anterior está lo que se llama el método Loci, mnemotecnia de los lugares, que consiste en relacionar datos con lugares. La repetición verbal, digamos que no es una repetición pasiva, sino que es una repetición de nombrar repetidamente lo que se quiere recordar. La metamemoria, que es saber lo que se memoriza y cómo se memoriza, que es el conocimiento sobre la memoria. Y finalmente, la memoria de trabajo, ese es el sexto, y el séptimo es la memoria de trabajo, que es la parte, digamos, activa de la información, que gestiona la información para luego guardarla en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, cuando leemos, se mantiene un resumen de lo que hemos leído para reconstruir la comprensión. Lo que anteriormente denominábamos atención y motivación, ahora se denomina funciones ejecutivas, que es la manera en que tenemos de mantener la información activa. Marina, que ya lo habíamos mencionado, estimula a los profesores porque allí hay un campo de trabajo educativo, digamos, es decir, cómo nosotros podemos ser conscientes y manipular esa información. Seguimos. En resumen, la memoria no es una cámara de fotos, no hay una memoria como fotográfica, sino que implica un proceso de reconocimiento, de recuerdo. Tampoco la memoria es una grabadora, la memoria requiere atención, reconstrucción, doble codificación. Seguimos. La memoria no se opone a comprensión, se puede aprender sin comprender de memoria y se puede comprender sin aprender, sin memoria. La memoria no se opone tampoco a la inteligencia, porque hay dos definiciones de inteligencia: la inteligencia como razonamiento o la inteligencia como conocimiento, y en esta última, esto es memoria, interviene en la memoria. Esto es lo que quería decir, ahí tenemos unas referencias que luego vamos a poner en
No, lo vamos a poner en internet, ¿no es cierto, Pili? O sea, todo esto, ¿por qué? Porque hay, como ya digo, esa mala prensa que tiene la memoria, porque se relaciona memoria con una actividad totalmente pasiva de repetición sin ningún trabajo desde el punto de vista del sujeto cognitivo activo. Y digamos, es en el sentido, me parece bien la relación que ha hecho Marina, de decir, es como el deportista que no usa los músculos. ¿Cómo no vamos a usar la memoria? Tenemos que usar la memoria, justamente. Si no, ya sabemos, las enfermedades que afectan a la memoria son gravísimas. Esto es lo que quería comunicar. Hay mucho trabajo por hacer en un colegio de los profesores que están Sí. preparados y se han de preparar en estos temas y esperamos que haya sido de ayuda para los docentes y de comprensión para todos aquellos que están interesados por la educación. Muchas gracias, Ana. Gracias, Philip. Sí, a continuación pasamos con Rosa Cañadell. Un saludo y hasta después. Buenas tardes, Pili. Buenas tardes, Rosa. Hoy presentamos a Rosa Cañadell. Rosa Cañadell es una especialista en temas de educación, particularmente en el planteo en relación a la situación actual del neoliberalismo en la educación. Es autora de varios artículos, publicaciones, libros, como El menosprecio del conocimiento, que es el último que ha publicado junto con Nico Hirsch, sí, y es una especialista que nos puede hablar, por lo menos le pedimos en este momento dos temas: la situación público-privada en el Estado español, si puedes, en Cataluña y en el Estado español, y el tema de las competencias, que es lo que rige en este momento el currículum de toda la enseñanza, y parece que de todos los países del mundo, porque no tiene una especie, como eso sí que es globalización hoy, Rosa, Pues total, sí, porque en total. todos lados hablan de competencia. Comenzamos por público y privado. Yo me he Bienvenida. encontrado, Sí, ¿cómo? bienvenida de nuevo. Adelante, empezad. No, yo me he encontrado con que buscando escuelas, por ejemplo, de formación profesional, la relación entre escuela privada y escuela pública era, pero de 3 a 40, 3 de pública y 40 de privadas o concertadas. Cuando vamos, entonces me he preguntado, cuando vamos a otros niveles educativos, ¿pasa esto también, Rosa? ¿Hay una inflación impresionante de las escuelas privadas? Bueno, lo que hay en España y en Cataluña, que somos pioneros, desgraciadamente, es lo que se llama la doble red educativa. De hecho, yo quiero recordar, porque esto es importante, que los centros privados concertados aparecen en el año 85 con una ley que se llama LODE, y que la razón era porque en la transición no había suficientes escuelas públicas porque el franquismo las había abandonado, y entonces el intentar que se pudiera escolarizar a todo el mundo, tenían que construir y no era posible al ritmo que querían escolarizar, y entonces hicieron una ley en donde se decía que en aquellos lugares en donde la escuela pública no pudiera llegar, se podría subvencionar a escuelas privadas que ya existían. Y estos son los conciertos educativos. Los conciertos educativos en esta ley y en todas las leyes dice textualmente que tienen que cumplir la función social exactamente igual que una escuela pública y que por lo tanto tienen que ser gratuitas y no pueden discriminar a nadie. Bien, dicho eso, el problema importante y principal es que, por un lado, han dejado de ser subsidiarias en aquellos lugares donde no había escuela pública, sino que lo que se hizo en muchas comunidades, en Madrid, en Valencia, en Baleares y en Cataluña, es que en vez de construir nuevas escuelas públicas, lo que se hicieron fue aumentar los conciertos educativos con los centros privados. Y así llegamos a la actualidad. En la actualidad, en Cataluña hay un 65% del alumnado que va a la pública y un 34% que va a la privada concertada. En Castilla-La Mancha es un 80%
que van a centros públicos, y en el País Vasco solamente un 50%. Y si miramos en el resto de España, el 68% están escolarizados en un centro público. Pero si bajamos a Barcelona, esto no llega al que estén escolarizados en centros públicos, es más del 50%, o sea, casi el 60%. O sea, la pirámide invertida. En Barcelona ciudad tenemos más alumnos en los centros privados concertados que en los públicos. En España tenemos una proporción inversa, 60-40 más o menos, mientras que la media europea está en un 81% de alumnado que va a la escuela pública. ¿Cuál es el problema de esta doble red educativa? Esta doble red educativa, yo siempre explico que hay 4 razones para intentar ya desmantelarla, para intentar que los conciertos educativos vayan desapareciendo. La primera es porque son socialmente segregadores, o sea, el hecho de que haya que pagar cuotas hace que se concentren de una manera muy grande las clases altas y medias altas en los centros concertados y las clases medias, bajas, populares, inmigrantes y minorías étnicas en los centros públicos. ¿Vale? Por ejemplo, en España el 44% del alumnado asiste a centros en donde hay ese tipo de concentración, ¿vale? Y Cataluña es la segunda comunidad autónoma más segregadora de todo el resto del Estado. Esto hay estudios, lo han denunciado el Síndic de Greuges y mucha otra gente. Perdona, Rosa, ¿cuál es la primera que tiene los centros segregados? ¿Cuál es la primera comunidad autónoma? Madrid. Vale. Madrid. Gracias. La segunda con el índice de más segregación. Vamos a ver, la segregación tiene distintas consecuencias, ¿vale? Una consecuencia es en el mismo aprendizaje. O sea, está comprobado que educar en la pluralidad aumenta la capacidad de aprendizaje. Y de hecho, todos aquellos países en donde se escolarizan todo el alumnado en una única red pública son aquellos países que obtienen mejores resultados escolares. Esto por un lado. Pero por el otro lado, no solamente el aprendizaje, es también la socialización. O sea, si el alumnado de familias más bienestantes, de familias ya de alguna manera con más privilegios, tienen además una escuela con unas instalaciones mejores, con más recursos, etcétera, y encima solamente tienen amigos y amigas de la misma clase social, esto no ayuda a la posterior socialización, porque en la sociedad hay ricos, pobres, niños, niñas, nacionales, inmigrantes, etc. Y además se acostumbran a tener privilegios porque se los merecen. O sea, hay una cuestión de fomentar el clasismo. O sea, la segregación, si tú solamente te socializas con los tuyos, cuando estos tienen privilegios, de alguna forma esto hace que aquellos privilegios sean ya de per se. Y además no se conocen, no intercambias con clases populares, con las necesidades que tienen, los problemas, etc. Por lo tanto, lo único que haces es que estás diseñando una posterior sociedad totalmente segregada por clase social. Y además impide la igualdad de oportunidades, porque la concentración es negativa y la concentración de clases más populares o chavales con más dificultades es aún más negativa. Pero además es económicamente injusta, porque resulta que con el dinero de todos y todas estamos pagando los privilegios de los más privilegiados. Claro. Porque estos centros tienen doble financiamiento, el público y el privado que pagan los padres y madres. Y algunos además hacen negocio. Y finalmente yo diría que son ideológicamente peligrosos.
O sea, de estos centros privados concertados, el 60% y en algunos lugares el 80% son propiedad de la patronal religiosa. Aquí en concreto de la religión católica cristiana. Y como todos sabemos, hay una parte de esta iglesia que es muy conservadora, con valores muy conservadores, algunos además con valores casi fundamentalistas, como son los del Opus Dei, que también están financiados con dinero público y que además segregan por sexo. O sea, que en el fondo tenemos un 70% del alumnado casi escolarizado en un tipo de centros con un ideario concreto que además es muy conservador y en algunos casos clasista e incluso racista. Por lo tanto, yo creo que queda claro que este es uno de los grandes problemas de nuestro sistema educativo. Y si queremos terminar con la segregación escolar, si queremos aumentar la calidad de la educación y si queremos igualdad de oportunidades educativas, hay que hablar muy seriamente de que hay que disminuir hasta que desaparezcan los conciertos educativos y igualarnos con el resto de la Unión Europea, en donde la gran mayoría, de media un 90% del alumnado, va a centros públicos y el resto va a centros privados, pero no pagados con dinero público. También, perdona, también creo que esto es malo para los niños que bueno, que no, malo tampoco, pero no es bueno. Sería lo correcto decir. Es malo, tanto si es una concentración de clase popular, de inmigrantes o de alumnado con dificultades, que si es de pijos, ricos, de clases muy benestantes. O sea, la concentración es mala. Y lo que es bueno es la diversidad en el aula, porque enriquece a unos y a otros. Y además está demostrado que sacan mejores notas, que hay mejor aprendizaje cuando están ricos y pobres unos y otros. Por lo tanto, esta idea de ponerlos todos juntos es una idea absolutamente clasista, solamente. O sea, no tienen ningún fundamento pedagógico. Es solamente una cuestión de clase social. Y esto además es malo para el futuro de la sociedad. Una pregunta, en otra época, digamos hacia los años 50, 60, esta situación, por ejemplo, en Francia, había un dominio, digamos, de las escuelas del Estado. El Estado se hacía cargo de la educación y las escuelas de la República tenían digamos, un nivel muy alto, una muy buena publicidad, las escuelas Jules Ferry, las escuelas, bueno, aquí también hubo un momento en que la escuela de la República también tenía, y eran las mejores. Luego, digamos, en el proceso histórico, que cuando recuperamos la democracia, parece como que el Estado hubiera desertado de liderar, digamos, la educación, en el sentido de educación democrática del ciudadano, en el sentido más amplio del término. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, yo creo que aquí hay dos momentos. Sí. Hay un primer momento en la transición, en los años 80, en donde se crean muchísimas escuelas públicas, en donde aumenta la inversión pública, en donde entra una gran cantidad de profesorado, además muy motivado, con muchas ganas de una educación democrática, por la democracia, por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero que esto se fue ralentizando y cada vez los poderes desde la administración y desde las clases dominantes lo que hicieron fue ir abandonando poco a poco la escuela pública e ir incentivando los centros privados concertados. Bueno, los centros privados concertados, las universidades privadas, en fin, hay todo un avance desde los años 2000, desde el final de los 90, o sea, de hecho tuvimos los 80 y los 90 de auge de la escuela pública, que realmente fue buena en calidad y en cantidad. Y a partir de ahí se fue como, bueno, entró el neoliberalismo y de alguna manera la ideología que lo público es malo y lo que hay que es privatizarlo todo para poder hacer negocio con todo, pues ahí estamos. Exactamente.
el neoliberalismo, pasamos a hablar de las competencias. Yo me he quedado muy impresionada porque estaba leyendo justamente para hacerte preguntas a ti. Me queda muy impresionada del nivel de difusión de la idea de competencias, porque está en el campo, digamos, de la formación industrial, en el campo de la FP, en el campo de todas las universidades, todo está teñido de competencias, pero no solo aquí en España, en toda la Unión Europea, no solo la Unión Europea, Estados Unidos, Latinoamérica, África también enseñan por competencias, o sea, que les ha dado una especie de ataque de las competencias. Competencias además en plural, porque esto es muy interesante, no es la competencia en el aprendizaje, sino diversas competencias. ¿Puedes hablarnos de este tema? Tengo muchas preguntas, Rosa. Vamos a ver, para entender eso, ya que hemos empezado a hablar de neoliberalismo, mírate, el neoliberalismo en la educación, que ya está, que ya ha entrado y que además quiere entrar más, tiene dos objetivos. Uno, poder hacer negocio con la educación y por esto hay que privatizar en todos los ámbitos, en todos los sentidos, las TIC, los ordenadores, los centros privados, las universidades privadas, todo lo que tenga que ver con privatizar para poder hacer negocio. Y la segunda pata, que es mucho más civilina, es que aquello que se enseña en la educación esté al servicio de las necesidades de las empresas, del mundo financiero y en general de lo que sería el sistema. O sea, los valores del sistema neoliberal, que básicamente son el individualismo, la competitividad y la desigualdad, son los tres valores más claros, que estos estén presentes en la educación. O sea, educar a los chavales en estos valores y en aquellas cuestiones que necesitan las empresas. Y de ahí nacen las competencias básicas. De hecho, desde los años 90 están intentando introducir las competencias básicas. Pero si intentamos buscar cuál es el pedagogo, cuál es la escuela pedagógica, cuáles son los estudios que demuestran que las competencias básicas son una buena manera de enseñar, que con las competencias básicas hay más igualdad de oportunidades, aprenden mejor, etc. No hay nada. No lo encuentras. O sea, las competencias básicas no son un invento pedagógico. No. Las competencias básicas son una exigencia del mundo económico. Exactamente. El mundo económico, que digo, a partir de los años 90, desde el Banco Mundial, desde la OCDE y desde la Unión Europea, se decide que la educación tiene que estar al servicio de la economía, que la educación tiene que servir para la competitividad económica y por lo tanto la orientación no tiene nada que ver con la que nosotros pensamos que tiene que ser la educación. Y ahí aparecen las competencias básicas que, fijaos, la OCDE dice que lo principal ya no son los conocimientos que la escuela tiene que transmitir, sino que la educación tiene que promover un tipo de habilidades transferibles que se puedan utilizar para hacer frente y adaptarse a la incertidumbre y al cambio económico. Hace un tiempo que no surgen nuevas escuelas. Esto llama la atención. Yo me acuerdo, por ejemplo, que cuando estudiamos en la escuela de magisterio, las escuelas, pues te decían cuál había sido la propuesta de La Salle, ¿no? En su tiempo, que la llevan los colegios de La Salle o de Bosco o de Juan Bosco, pero de repente llegamos al siglo XX, aparte de la Escola Nova, de todo, no hay una nueva pedagogía que sale de ello. O sea, ves que hay grandes compañías dedicadas a la educación y te dice ecléctico, o sea, no han sacado nuevos pensadores. Bueno, Ana, ¿tienes alguna pregunta por último para hacer? O algún sí, tengo unas varias. Estas competencias, que son maneras de hacer, porque están relacionadas con la acción, Rosa, el saber hacer, el saber ser, tienes que estar, digamos, ser de determinada manera y tal, deja de lado, como tú has bien demostrado, los contenidos y los conocimientos, básicamente. Pero entonces, lo que yo me pregunto es, ¿no hay alternativa a esta, digamos, orientación? Porque antes de esto teníamos, desde el punto de vista pedagógico, los objetivos, los famosos objetivos de Bloom,
Entonces eso era lo que dominaba y no era tan, No. digamos, tan hegemónico, ¿no? Rosa, ¿qué es lo que piensas? Esa ruptura que hay es muy fuerte respecto al modelo anterior. Yo creo que sí, fíjate, dos cosas. Por un lado, hay una diferencia entre lo que nosotros llamábamos escuela activa o constructivismo, etcétera, en el cual la actividad, la acción, el proyecto, etcétera, o sea, la actividad servía para mejor instalar los conocimientos, para mejor entenderlos y para mejor instalarlos. En las competencias básicas es al revés. Lo importante es saber hacer alguna cosa. Y los conocimientos solamente son para poder hacer aquella función en concreto, aquel proyecto en concreto, aquella actividad en concreto. No son importantes en sí mismo. Y aquí hay una falacia, y es decir que todo en el siglo XXI los conocimientos están todos en Internet. Y es mentira. En Internet, en el Google, tienes una cantidad impresionante de información, pero esto no es conocimiento, esto no te ayuda a entender. Y si tú no tienes una estructura lógica en la cabeza de la historia, de las matemáticas, de la física, etcétera, puedes buscar 30 cosas y saber dónde hay que enchufar para que funcione el proyecto que estás haciendo, pero no entiendes nada ni sabes nada, ¿vale? Esta idea de aprender a aprender es aprender solo. Aprender a aprender es una auténtica tontería. Tontería aprender solo consultando Google. Hay 3 o 4 tonterías. Aprender a aprender, ¿cómo se llama eso? Que el profesorado no tiene que enseñar, tiene que acompañar. Pues si no enseña el profesor, ¿quién va a enseñar? Sí. El alumno tiene que construir su propio conocimiento, pero ¿cómo va a construir el conocimiento si no lo tiene? Toda la vida nadie nace enseñado. Me ha hecho gracia que al principio de la pandemia se oía mucho que los niños tenían que aprender a aprender, que se espabilaran, que no les habíamos enseñado a aprender solos. Y pensaba yo, pues es un niño, ¿cómo va a aprender solo? Y ahora todas las voces se han acallado. Incluso cuando algún docente se llevaba las manos a la cabeza y contradecía, decían, es que tenéis que aprender a utilizar los medios, tenéis que modernizar. Ahora todos se han callado, porque ha sido un evidente fracaso. Bueno, pues nosotros estamos encantadas de tenerte de nuevo. Y de he dado muchas cosas en el tintero. Sí, han quedado muchas en el tintero. Hoy tenemos que volver a hablar contigo. Tenemos que volver a hablar. Tenemos que volver a hablar contigo, sí. Porque una de las cosas que están denunciando es la escuela de la ignorancia. Parece que el objetivo de la escuela es la ignorancia, Rosa. Me ha gustado mucho tu libro cuando hablabas del menosprecio del conocimiento. Claro, la ignorancia. Y lo recomendamos desde aquí. ¿Es la ignorancia, Rosa? ¿Por qué es la ignorancia. Fijaos que escriben autores algo así como que en una sociedad tan desigual como la que tenemos y la que nos espera, es peligroso y caro, pero además peligroso, que las clases que no se benefician justamente de esta desigualdad, sino que la padecen, además sean instruidos, sepan pensar y puedan proponer alternativas. O sea que de alguna manera están las dos cosas. Una, las empresas van a necesitar solamente una mano de obra flexible, que sepa hacer 4 cosas, pero no hace falta que sea sumisa y que no piense mucho. O sea, de alguna manera desde las empresas los trabajos que se dice que habrán, como la robótica y la informática lo van a hacer todo, van a ser todos muy sencillos, menos la élite. Hay que decir que la élite no estudia competencias básicas. Las élites ni estudian con ordenadores, ni estudian por internet, ni tienen móviles, ni tienen tablets, ¿vale? Las élites estudian filosofía, historia, lo que siempre hemos estudiado, porque van a ser las clases dirigentes. Los trabajadores precarios no hace falta. De hecho, algún colegio cuando
los papás se dirigen a ese colegio para ver si les gusta, para llevar a los niños, decía, aquí no estudiamos tonterías, ¿eh? Aquí lo de toda la vida. Bueno, Sí. ha sido un placer tenerte con Hay nosotras. que hacer una campaña, hay que hacer una campaña de recuperar la escuela Eso, que El es maestro. emancipadora. El maestro. eso intentamos desde este programa. Muy bien. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Gracias a Muchísimas vosotras. gracias. Buenas Adiós. tardes.